Advertencia. Después de ver este vídeo podría convertirse en un fan del Señor de los Anillos. Tengo que verla. Pepe. Pepe. Estás loco. No lo voy a verla. Pepe. ¿Pero qué cojones hace un elfo en...? Ay, no, ¿pero qué coño es esto? Él está aquí. Pepe. ¿Pero qué cojones? Ey, ¿qué está ¿Qué pasando? pasa? ¡No! ¡Ha dado un chungo! ¡Está viendo la serie! ¡Cuidado! ¡Ay, Aragorn, no! ¡Apagadlo, joder! Pero qué tonto. ¿Qué fue lo que viste? No era blanco, Gandalf. ¿Qué viste? A él, Gandalf. El Retorno del Rey, la mejor peli de la historia. Es el equivalente a La Venganza de los Sith, pero sin espadas láser y sin la fuerza y todo ese rollo, bueno. Y todos sabemos que el videojuego es Dios. Haced un puto remake de esto ya, joder. Coged palomitas porque va a ser un vídeo largo. ¡Eso me dijo ella! Así que dale a like para encender las almenaras y suscríbete para forjar el pero de nuevo. Porque estas son... Joder. Las notificaciones de YouTube arden. J. Gulen ha subido un nuevo vídeo. Y Rohan responderá. ¡Convoca a los Rohirrim! 30 curiosidades acojonantes del Retorno del Rey. Empieza la peli y escuchamos... ¡No se oye! ¡No se oye! Una serie de notas del comienzo completamente distintas a las habituales, pero que acaban confluyendo de nuevo en el tema principal del anillo. Cada una de las tres pelis empieza con una variación de este mismo tema. Y acaban con el mismo. Y ¡pum! Flashback de Sméagol. Este pequeño hobbit cabrón parece disfrutar de lo lindo torturando a este gusano. En un pequeño adelanto de ese lado sádico. Plano de los dos hobbits pescando y la propia música nos engaña con esa falsa sensación de seguridad. Este plano de la mano de Déagol cogiendo el anillo es el mismo que vimos en la Comunidad del Anillo al comienzo. Esta peli retoma la importancia del anillo en la historia, ya que en las dos torres estuvo más bien en un segundo plano. Cuando Sméagol ve el anillo, este lo posee inmediatamente, revelando que Sméagol nunca ofreció resistencia alguna al poder del anillo. Peter Jackson le dio al actor de Frodo y al de Gollum un anillo a cada uno para que ambos pensaran durante el rodaje que solo ellos tenían el anillo único. El clásico mordisco de Gollum a traición. Déagol le estrangula a Sméagol primero. Chuck me, daddy. Y Sméagol se lo devuelve. Más adelante Frodo intenta estrangular de la misma manera a Gollum, y de nuevo Gollum intentará hacer lo mismo con Frodo. Escuchamos los latidos del corazón de Déagol hasta detenerse cuando muere. ¡Se murió! Y de la decadencia de Sméagol y su transformación en Gollum pasamos a otro posible adicto. Frodo ya comienza a mirar el anillo del mismo modo en que Sméagol se obsesionó con él. Así que tiene sentido que al final de la peli sucumba al poder del anillo. Porque llevamos 3 pelis viendo cómo se vuelve imbécil. No saben ni qué momento del día es. Buenas noches a todos. Porque Sauron ha comenzado a desplegar nubes negras por toda la Tierra Media. Las mismas nubes que usa para proteger a sus ejércitos de orcos de la luz del sol. Para que estos puedan luchar durante el día. Algo que vemos en Osgiliath. Las nubes cubren la ciudad sitiada, pero los orcos no avanzan porque aún no han llegado esas nubes a Minas Tirith. Las transiciones musicales en esta trilogía son otro rollo. Saruman está encerrado en su torre. Gandalf es gay.
con las montañas nubladas, las mismas vistas que tenía en la Comunidad del Anillo y desde donde causó una avalancha para impedir que el grupo avanzara, obligándoles a ir por Moria. ¡Se nos gurria todo! Cuando Grima apuñala a Saruman, el actor Christopher Lee le dijo al director, Peter Jackson, que él sabía perfectamente qué sonido hacía un hombre al apuñalarle por la espalda, ya que este lo había visto con sus propios ojos durante la Segunda Guerra Mundial. I did say to Peter, what kind of noise happens when somebody is stabbed in the back? And I said, well, because I do. Oh, yeah. It's not. Ah, I like that. It's. Grima, calm down. Be free of him. Theoden mostrando piedad por Grima pese al rencor que éste le tenía en las dos torres por haber envenenado su mente. Y Saruman es un pincho moruno. Los 4 actores del Hobbit confirmaron en un podcast que la apariencia del orco Gothmog está basada en la del hijo de perra de Harvey Weinstein. ¿Ya sabes qué tocar? ¡Banana! Pues fue un auténtico dolor de huevos durante todo el rodaje de la trilogía. Que este orco de mierda se parezca tanto a él fue la manera subliminal de decir que Harvey Weinstein es un puto imbécil. Vemos que un moribundo Madril mira la mano deforme de Gothmog antes de morir, el amigo de Faramir en las dos torres con quien leía el mapa. Se enfada y atraviesa a Madril para reivindicar su posición de líder, igual que cuando tropieza al bajar del Wargo. No quiere recibir ayuda, ya que cualquier muestra de debilidad podría implicar... ¡Vuelve a haber carne en el menú, muchachos! Vamos, que se lo comería. Me hace mucha gracia porque a Éowyn le cuesta horrores matar a este orco. No puede nada contra él y cuando está a punto de morir... Fatality. Gimli y Aragorn lo matan como si fuese otro orco cualquiera. Ese solo cuenta como uno. Durante el asalto a Minas Tirith, entre las tropas de orcos vemos también a hombres del este combatiendo junto a ellos. En el libro sucede así, y continúa esa alianza con los orcos que ya vimos formarse en las dos torres. El águila que salva a Frodo y a Sam al final de la película es un fiel reflejo de la descripción que hizo Tolkien de este ave en el libro, pues estaba inspirada en el águila que había en el cartel del pub de Oxford, donde Tolkien escribió muchas de sus novelas. Un águila que llevaba en sus garras a un chico y que posiblemente le dio la idea para el final de este libro. De nuevo, vemos como Gollum y Sméagol tienen diferentes dilataciones de pupilas cuando cada uno habla. ¡Muere, putólogo! Pippin mira en el Palantir. Gandalf dice lo mismo que ya le dijo en Moria a Pippin. Estaba a punto de echarle la bronca de su vida, pero cuando ve que Pippin está en verdadero peligro, corre a intentar ayudarlo. Se me ha matado mi hijo. Se me ha matado mi hijo. Y empuja a Merry en plan, quita coña. Tras la visión que Arwen tiene de su hijo, el elfo que la dice también aparecía en el concilio de Elrond en la Comunidad del Anillo, y lo interpreta Bret Mackenzie, del grupo neozelandés Flight of the Conchords. Su cameo en la primera peli fue tan popular que los fans lo bautizaron como el elfo Fitwit, que reapareció en El Hobbit cuando recibe a Gandalf, Bilbo y los enanos en Rivendell. Vemos a Denethor con el cuerno roto de Boromir, cuerno que se rompió justo cuando a este le dispararon la tercera flecha, que parte el cuerno por la mitad en la Comunidad del Anillo. Denethor se sienta en la silla del senescal, y no en la del rey, que es el trono que está justo por encima de él, algo que debe escocerle bastante. Sam dice, mismo título que le da Bilbo a su relato del Hobbit. Partida y regreso. Historia de un hobbit por Bilbo Bolsón. Sam y Frodo encuentran una estatua decapitada y vemos que alrededor de la cabeza florece Sinbelmine, la misma flor que veíamos en el funeral del hijo de Theoden en las dos torres. Un adelanto del retorno del rey con Aragorn al final de la película. Gandalf tose cuando fuma en pipa, ya que no es aquel Gandalf el gris que se fumaba 20 por con Bilbo en la puerta de su casa y que estaba acostumbrado a fumar. Los nuevos pulmones de Gandalf el blanco aún tienen que acostumbrarse. Vemos a Peter Jackson como capitán del barco,
Y el primer orco que mata a Aragorn al llegar a los campos de Pelennor es su propio hijo, disfrazado de orco. Aunque en esta escena con ella la araña, el que sujeta la espada es Peter Jackson, de nuevo, y no Sam. ¡Forcia! ¡Ya está aquí la guerra! Es la hostia, cómo la peli logra conectar así personajes que llevan separados durante mucho tiempo y que están tan lejos unos de otros. La escena de las almenaras es diosa. Son solo planos larguísimos que podrían ser un coñazo en cualquier otra peli. Pero tienes esa banda sonora por un lado. Y por otro, tú tratas de buscar por toda la imagen una pequeña pila de madera que se incendie, obligándote a clavar tu mirada en cada plano. Un épico recorrido que culmina en... ¡Las almenaras arden! Gondor pide auxilio. Y vemos como Theoden se queda medio segundo pensando en todo lo que dijo anteriormente. Gondor. Where was Gondor when the Westfall fell? Pero cuando llega el momento de la verdad y Gondor pide ayuda... Y Rohan responderá. ¡Convoca a los Rohirrim! Este soldado al que vemos repartiendo armas en Osgiliath no es otro que el mismísimo nieto de Tolkien, Roy Tolkien, haciendo un cameo en la película, con la misma peluca que usaba Aragorn para la trilogía. Los ejércitos de Sauron empiezan a marchar desde Minas Morgul. 20 minutos después. Pero incluso después de 20 minutos de escalada de Frodo, Sam y Gollum, vemos cómo aún siguen saliendo orcos de Minas Morgul sin descanso, para hacernos una idea de lo inmenso que es el ejército de Sauron. Al actor de Gimli le falta media falange de uno de sus dedos. Así que junto con el equipo de efectos especiales decidió gastarle una broma al director, haciéndole pensar que se había cercenado por accidente la mitad de su dedo. El actor se deshizo de la máscara protésica de Gimli y la quemó, Ahora toda China sabe que están aquí. ya que esta le provocaba insoportables picores y reacciones alérgicas desde la primera peli. You wish now that our places had been exchanged, that I had died and Boromir had lived. I wish that. Duras declaraciones, pero aún así, Faramir sigue tratando de obtener el amor de su padre. Podrían haber metido un jumpscare aquí, pero no. Da mucho más miedo ver que Gollum sabe que Sam está esperando a que se duerma y que abra los ojos justo cuando el hobbit se duerme. Vemos cómo Sam se tiene que ajustar más el cinturón debido a que ha perdido peso durante el viaje y el hambre que están pasando. He decidido hacerte seguir un régimen. A partir de hoy, gordito, estás a dieta. Primera vez que Gollum dice la verdad. ¡El pan élfico ha desaparecido! ¡Dios mío! ¿Quién ha podido comerlo? Cuando Boromir se dirige a una muerte más que segura, vemos a los hijos de Peter Jackson. ¡Oh, qué mona! Me encantan los niños. ¡Mire mis hijos! Y la doble yuxtaposición del canto melancólico de Pippin, junto con la carga desesperada de Faramir para ganar el amor de su padre, sabiendo que va a morir mientras Denethor troncha huesos y devora la comida. No necesitamos ver esta batalla ni qué sucede porque... ya lo estamos viendo. Joder, esto sí es cine. Vemos al Rey de los Muertos, que en la versión original apenas se le veía. Vemos una inscripción en la hoja de la espada de Aragorn que dice en Kenia: yo soy Andurin, la que una vez fue Narsil, espada de Elendil. Los esclavos de Mordor huirán de mí. En el Sendero de los Muertos, para hacer esta secuencia con los cráneos de los difuntos, se tuvieron que usar hasta más de 100.000 cráneos falsos y múltiples intentos para apagarla. Y luego no se usó porque esta escena solo aparece en la versión extendida. Todas estas calaveras son las de los muertos que vemos en la peli, que destruyen esta ciudad basada en Petra, la ciudad rosa de Jordania que vimos en la última cruzada. Los muertos destruyen el lugar donde cumplen su condena porque se irán con Aragorn a cumplir su juramento. Pero me alegro de que quitasen esta escena en cines, porque el impacto de no saber hasta el último puto momento si les ayudan o no, y esta escena, habría perdido toda la gracia.
Denethor se sorprende al ver al ejército de Sauron porque no ha hecho otra cosa que no sea salir de palacio ni tener la cabeza metida en el culo, así que ni le ha prestado atención a que un ejército gigante de orcos estaba en su puerta. Fatality. Me encanta cómo aquí Gandalf le parte la cara a este capullo, y ningún soldado de alrededor hace nada para impedirlo, porque saben que Denethor se lo merece. Dale, dale otra vez, joder, dale más fuerte. Gandalf dice, y justo Pippin mata a un orco demostrando que sí es lugar para un hobbit. Para la escena más épica de la puta historia, Peter Jackson solo dejó que aquellos extras que habían leído El Retorno del Rey y que supieran recitar de memoria la escena del libro estuviesen en primera línea de la batalla, porque solo ellos eran conscientes de la gran importancia de este momento para la historia. Por eso esta carga es tan jodidamente épica, porque en primera línea solo había auténticos fans del Señor de los Anillos que lo dieron todo. Mientras tanto, vemos cómo uno de los soldados de la guardia de Denethor mira incrédulo a sus compañeros cuando están a punto de quemar al Senescal, en plan, ¿en serio vamos a hacer esto? Y como no, no podía faltar el grito de Wilhelm. Gimli con cara de Dios, es el puto amo. Pero en vez de eso, ¡Ese solo cuenta como uno! cuando Theoden va tocando las lanzas de los Rohirrim con su espada, esto fue idea del propio actor que lo interpreta, Bernard Hill. Antes de la batalla vemos a trolls con tambores. Los orcos lanzan las cabezas de los soldados para aterrar a la población de Minas Tirith. Hay una intención constante de generar miedo en los hombres, siempre por parte de los orcos durante toda la trilogía. Pero cuando los jinetes de Rohan gritan ¡Muerte!, tiene un doble sentido. La muerte en el universo de Tolkien era originalmente algo bueno, vas a un lugar de descanso y paz eternos. ¡Gandalf! Pero fueron Morgoth y Sauron quienes trataron de hacer al hombre temer a la muerte a través del miedo. Así que cuando Theoden y el resto de Rohirrims gritan ¡Sexo! Perdón. Tenía que hacerlo. Gritan ¡Muerte! Es porque no temen a la muerte. Esto acojona a los orcos, desbarata su estrategia de sembrar el miedo y lo vuelve contra ellos, pues es el miedo quien ahora se apodera de los orcos y no de los hombres. Y durante la batalla de los campos de Pelennor escuchamos un coro de fondo cantar en élfico parte de lo que será el duelo de Éowyn contra el rey brujo de Angmar, con frases directamente sacadas del libro. Volvemos con Sam ¡Y esa por mi viejo tío! y un Frodo que ya tiene unas marcas horribles en el cuello a causa del peso del anillo. Vemos la herida que le hizo el impacto de la lanza que casi le clava en todo el pecho al troll de las mazmorras en Moria, así como la herida en el hombro de la hoja de Morgul que le hizo el rey brujo en Amon Sul. Herida de la que nunca termina de recuperarse. Que por cierto, en esta escena, Viggo Mortensen aún no había recibido ninguna clase con espada, y el equipo de expertos en armas en la peli flipó con su talento natural para manejar una. De hecho, un día casi le arrestan por la calle por ir disfrazado de Aragorn practicando con la espada en Nueva Zelanda. Y a Frodo le preocupa el daño que pueda hacer el anillo a Sam. Puto Gimli. El puto Gimli se ha sentado en la silla de Denethor, que acaba de dejar vacía. Aparece la boca de Sauron. Este pibe es el lugarteniente de Sauron en Barad-dûr. Debe ser ultra poderoso. A la mierda. Durante el discurso de Aragorn vemos que su espada tiene sangre negra. Esta pertenece a la boca de Sauron.
Claro que si ves la versión original dices, oye, ¿por qué Aragorn tiene sangre en la espada? Y es que la escena de la boca de Sauron es de la versión extendida. Frodo y Sam están en la más absoluta mierda. Llevan días sin comida porque la tiró Sméagol. ¡Muere, putólogo! Sin agua y aparte el peso del anillo, junto con la extenuación del viaje, Frodo apenas puede levantar el cuello del suelo. Y llega él. Por Frodo. Por Frodo. ¿Por quién? ¿Quién es Frodo? ¿Hay algún Frodo por aquí? ¿Frodo? Lo mejor de esta carga hacia la batalla es que no hay grito de guerra. La frase de Por Frodo. Aragorn la dice como un susurro para que solo la escuchen los miembros que aún quedan de la comunidad del anillo y que están justo detrás de él. Todos acaban de ver cómo Frodo puede que esté muerto. La boca de Sauron les ha enseñado la malla de Mithril. No saben ni siquiera si el plan funcionará. Certeza de muerte, mínima esperanza de éxito. ¿A qué esperamos? La humanidad está básicamente jodida de todos modos, así que Por Frodo. a tomar por culo todo. ¿Qué cojones? ¡Por Frodo! ¡Hostia! Vemos a Merry y a Pippin salir corriendo los primeros. Hobbits pueden ser pequeños, pero mira el tamaño de esos putos huevos. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Originalmente se grabó una pelea de Aragorn contra Sauron, donde este aparecía con la misma forma en la que antaño engañó a los elfos, para luego combatir a muerte contra Aragorn en la Puerta Negra. Pero nunca llegó a ver la luz en la película, aunque se grabó casi al completo. Bueno, sí, al final Aragorn lucha contra un troll, pero aquí debería estar luchando contra Sauron y no es lo mismo, joder. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! Esta frase es buenísima, porque pensábamos que Gollum era la parte mala de Sméagol, que era el artífice de toda esa maldad. Pero lo cierto es que Sméagol también es un hijo de perra, que solo quiere el anillo para sí mismo, algo que ya demuestra al comienzo de esta película y en esta escena. Joder. ¡No mames, qué asco! Gollum le arranca de un bocado el dedo a Frodo y vemos cómo lo golpea contra el suelo para sacar el anillo. Finalmente Sméagol consigue lo que quiere y tenemos este plano con tanto significado. Y por primera vez en las 3 películas vemos a Sméagol erguido de pie. Siempre lo hemos visto agachado, encorvado, arrastrándose por el suelo. Y resulta que es casi tan alto como Frodo. Frodo sucumbe al poder del anillo. No puede destruirlo. El mensaje de esta peli no es los buenos siempre ganan, sino que el mal acaba destruyéndose a sí mismo. Tal y como muestra Gollum, que incluso derritiéndose en la lava, sigue intentando salvar el anillo hasta el último momento. Con erótico resultado. Que Gollum muera así es la p***, porque fue él mismo quien juró sobre el anillo y rompió ese juramento. Y ahora es el anillo el que lo destruye a él. Vemos que el peso del anillo sobre el cuello de Frodo ya le estaba haciendo hasta sangre. Y podemos ver una mezcla de gran alivio y de profunda tristeza en su cara. Tristeza porque aunque Frodo logró llevar el anillo hasta Mordor, acabó sucumbiendo al poder del anillo y a la hora de la verdad no puede destruirlo. Pero aún así, el anillo es destruido. Y él sigue de alguna manera ligado a él y es algo que le afectará siempre. La cara de Frodo al despertar es de incredulidad total, porque la primera persona a la que ve es a Gandalf. El resto ya lo saben que no había muerto, ya se han acostumbrado, hasta nosotros como espectadores ya lo sabíamos. Pero Frodo lleva pensando que Gandalf está muerto durante 2 pelis enteras desde que lo vio caer en Moria. Así que su reacción es completamente normal. Y aquí termina la Compañía del Anillo. Creía que Sam iba a decirles a los hobbititos que se fueran a dar una vuelta para que pudiera acercarse a Frodo y... Juro que... que te den... Lo que canta Aragorn
son las mismas palabras que dijo Elendil, el padre de Isildur, cuando éste llegó a la Tierra Media por primera vez, tras la destrucción de Númenor. Oh, la carita de Elrond, mírale. Oh. Bien. Soy incapaz de superar el hecho de que cada puto actor en esta peli se implicó al máximo con su personaje. Arrodillaos ante la supremacía hobbit. Al volver a la comarca, todo sigue igual. Bueno, Merry y Pippin vuelven con las galas de Gondor. Pippin con su traje de Minas Tirith de Simb de Denethor y Merry con su equipación Rohirrim. La vuelta al hogar, todo sigue igual, pero ninguno vuelve a ser el mismo. Todo lo vivido, la pérdida, todas las batallas que han luchado y cómo esto les ha cambiado por dentro. Uff. Frodo se va a Valinor porque el daño espiritual causado por el anillo al portador es irreparable y solo puede ser sanado allí, al otro lado del mar. Tras destruir el anillo, Frodo es más bien un fantasma en vida. Pesa el daño del anillo, así como el haber sucumbido a algo que jamás podrá volver a tener, lo ha destrozado. Al final del Retorno del Rey vemos a Sam abrazar a su hija Elanor. Y es que esta niña es su hija en la vida real, Alexandra. Sam dice... ¿Qué es lo último que dice al final del libro? No escucho el pero, Sam. No hemos visto un vídeo de media hora para que ahora no haya pero. ¡Vamos, señor Frodo! Si usted no puede saltar los anuncios, lo haré yo. ¡Vamos! Albion Online es un MMORPG no lineal. Por el pero. Siempre veremos estas pelis más de 1.000.000 de veces. Y 1.000.000 de veces nos emocionaremos con su historia. Hemos dado cada maldito paso con sus personajes. Porque no podemos evitar decir... Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi hacha. Cuando un amigo necesita ayuda, hemos visto toda la grandeza de la Tierra Media. Los elfos nos recibieron en Rivendell. Fuimos testigos de la antigua gloria de los enanos en Moria. Vimos caer al mejor soldado de todo Gondor. Y tres flechas fueron necesarias para hacer que se arrodillase. Fuimos jinetes de Rohan porque moriríamos luchando junto a un elfo y a un enano. ¿Tampoco peleando junto a un amigo? Hemos mirado al alba hacia el este, con la luz del quinto día, y hemos sentido el calor de esa esperanza, porque cada vez que vemos una almenara, sabemos que... Gondor pide auxilio. Y Rohan responderá. ¡Convoca a los Rohirrim! Hemos escuchado cada maldita palabra de sabiduría que tenía que darnos Gandalf. Y aprendimos que la muerte no es el final. ¿Qué se ve? La inmensa campiña verde, tendida ante un fugaz amanecer. Eso no está mal. No, desde luego. Volveríamos una y otra vez ante la puerta negra solo para escuchar ese... Por Frodo. Todos cargamos con un anillo, ese enorme peso que cada día nos hunde más, esa herida que nunca cicatrizará, eso que a veces hace que nos cueste levantarnos tanto, pero nos levantamos cada nuevo día, aunque no nos queden fuerzas, lo hacemos una y otra vez. Esta trilogía es un viaje, cada maldito personaje cuenta, no hay nadie que sobre, ni nadie más importante que otro, pero esta película es una despedida preciosa. Puedes buscar el último día de rodaje de cada actor y no vas a encontrar a ni uno solo que no llorase al grabar la última escena. Esta gente lo dio todo por contar esta historia. Crecimos con estas pelis y tienen el poder de unir a la gente o de no hacerte sentirte solo nunca cada vez que las ves. La vida está llena de despedidas, todas son una mierda. Algún día tendremos que despedir a nuestros seres queridos, familiares, amigos, porque todos los viajes, por desgracia, terminan y otros comienzan. No diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Y heme aquí, al
final de esta trilogía de vídeos. Espero que hayáis disfrutado casi tanto como yo haciéndolos para vosotros. Solo quería que cada vez que veáis la trilogía, ahora también tengáis la costumbre de ver estos vídeos después. Pero creo que las últimas palabras del vídeo le corresponden a otro decirlas. Y mientras estoy aquí sentado pensando en otras épocas, espero oír unos pasos que vuelven y voces en la puerta. Ir a otras playas y transmitir todo lo que Gandalf, Tolkien, supo transmitir. Muchas gracias porque, repito, me habéis hecho muy feliz. Dadle a like y suscribiros y os dejaré ir en paz. Anda, ¿y este botón? Ahora podéis uniros a la comunidad del pero. Podéis apoyarme anualmente y recibir, entre otras cosas, estos emotes exclusivos de Berserk. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi hacha.